Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y en este tutorial vamos a trabajar un poco con Slicer para Fusion 360 y construiremos esta figura de perrito que veis en la pantalla. ¿De acuerdo? Para ello trabajaremos sobre el software para laminar todo lo que es la escultura de la mascota en 3 dimensiones, posicionaremos las láminas, después lo pasaremos a Inkscape para RedFox y por último fresaremos cada una de las piezas con nuestra fresadora RedFox de tamaño M, que tiene un área de trabajo de 1000 por 700 milímetros. Bueno, pues si os parece comenzamos a trabajar sobre el ordenador ya. Vamos a abrir Slicer. En el anterior tutorial ya vimos cómo descargarlo, cómo instalarlo. Y además hicimos un pequeño repaso sobre las opciones que nos ofrecía este programa. Si no lo habéis visto, os recomiendo que, os aconsejo que paséis por el anterior vídeo y repaséis un poquito cómo descargarlo y cómo instalarlo, ¿de acuerdo? No tiene mucha complicación, pero en ese otro vídeo lo hemos visto. Sin más, para importar el perrito, hacemos clic en importar y, como os comentaba en el anterior tutorial, os aparece la ventana directamente en la carpeta de descargas. Es importante que trabajéis con Slicer en la carpeta de descargas porque si no os va a dar algún problemilla a la hora de abrir, guardar y importar y exportar archivos. ¿Vale? Si lo guardáis todo en esta carpeta de descargas es muy probable que no tengáis problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabíamos que había que posicionar el eje Z en la dirección vertical de nuestro perrito y abrimos el archivo 3D. No tarda nada, es un archivito muy pequeño y como veis ya tenemos por aquí el perro sobre el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo configurábamos el material? Pues nada, nos veníamos aquí a la ruedita y en el lapicero vamos a ver la lista de todos los materiales que tenemos creados, de todas las planchas que tenemos creadas. Yo por aquí tengo una tabla de 1000 por 700 por 12, ¿vale? Que el área de trabajo de la RedFox M, que es en la que yo voy a trabajar, es de 1000 por 700 milímetros. Entonces, pues bueno, yo me he creado, es un poquito más que esto, ¿eh? Es un poquito más de 1000 y un poquito más de 700. Por lo tanto, yo puedo meter un tablero de 1000 por 700 sobre mi RedFox M. Entonces es por eso que yo me he generado una tabla de 1000 por 700 y 12 milímetros de espesor, que es el espesor que voy a trabajar yo, en este caso para este proyectillo, ¿vale? Si os parece, generamos una nueva tabla con esas mismas características para que veáis o repaséis cómo se hace. Le dábamos a más y automáticamente nos generaba una sin nombre. Hacemos doble clic sobre el título y le podemos llamar, pues por ejemplo, tablilla de 1000 por 700 por 12. A mí me gusta indicar las medidas de la tabla en el propio nombre, porque así sé exactamente el material que estoy utilizando. Al igual que lo han hecho aquí los programadores que han configurado este programa, ¿vale? Ya la tengo por aquí creada y voy a configurar en este otro panel de la derecha. Escogemos las unidades, que van a ser milímetros, y le decimos que va a tener, una longitud, que en este caso es el ancho, van a ser 700 milímetros, y una altura de 1000 milímetros. En cuanto al espesor, yo voy a introducir 12 milímetros, pero después vamos a tener que hacer unas pequeñas pruebas para asegurarnos de que las piezas van a encajar bien unas con otras, ¿vale? Es importante en este proyecto tener en cuenta el tema de la holgura y demás. Esto lo configuraremos después en Inkscape. Le engañaremos un poco, entre comillas, al programa diciéndole que vamos a utilizar una fresa un poco más pequeña, de manera que va a entrar un poco más sobre el material y así vamos a generar una tolerancia, vamos a generar una holgura que nos va a permitir ensamblar las piezas. ¿De acuerdo? En cuanto al margen a los laterales, pues le voy a dejar un poco más de lo que indica aquí, le voy a dejar 10 milímetros, tanto en los horizontales como en los verticales. El offset del slot, de la holgura, por así decirlo, la voy a dejar en 0, porque como hemos dicho, lo vamos a trabajar después, a posteriori. Una vez tengamos los planos,
lo trabajaremos en la configuración del programa CAM con Inkscape para RedFox, ¿de acuerdo? Y el diámetro de la herramienta, pues yo voy a utilizar una herramienta de 6, una fresa de diámetro 6 milímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, introduzco 6. Si aplicamos, si le damos a Done, tenemos ya generado la tabla. La podemos seleccionar de este menú que aparece por aquí, tablilla 1000 por 700 por 12. Es ese el material que vamos a utilizar, por lo tanto ya lo tenemos configurado. El siguiente paso es definir las unidades de nuestro modelo. No son pulgadas, sino que son milímetros, las dimensiones del perrito. ¿Y qué altura le damos? Pues bueno, yo he hecho pruebas y he probado con diferentes alturas, diferentes medidas de mi escultura, y he sacado la conclusión de que con 380, escalado proporcionalmente, como veis ahí se ha escalado, queda bastante bien, se reconoce bien la figura, encajan después las piezas y demás. Por lo tanto, voy a mantener esos 380 de altura, en concreto para este perrito, porque me va a permitir hacer una escultura del tamaño que más o menos a mí me interesa, pero lo mejor de todo es que voy a poder meter todas las piezas en un solo tablero de 1000 por 700 y no voy a tener que empezar un segundo tablero para simplemente recortar 2 o 3 piezas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo. Ahora, a continuación, vamos a seleccionar la técnica, que en este caso vamos a escoger Interlocked Slices, que es un poco la técnica de machiembrado, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, como veis, esto es lo que Slicer nos genera, pero vamos a ver cómo orientar, porque así no distinguimos muy bien la figura del perro. A mí me gustaría que la cara pues fuese recta. Tiene el hocico en esta dirección, este sería el hocico. Entonces a mí me gustaría que las láminas pues cortaran de esta manera, no tuvieran esta dirección. ¿Cómo modificamos esa dirección? Pues si venimos aquí al apartado que dice Slice Direction, hacemos clic y nos aparecen una serie de círculos en las 3 dimensiones, en el X, en el Y y en el Z, para nosotros poder configurar la rotación de esas láminas. Si yo quiero orientarlo de esta manera, pues puedo jugar rotando, ¿de acuerdo?, mis láminas. ¿Vale? Ahí digamos que se me ha ido, quiero girar un poco menos. También podemos controlar aquí el rotar por ángulo. Podemos rotar de 5 en 5, de 10 en 10. En mi caso, creo que haciéndolo de manera manual se hace bastante bien en concreto para este modelo, por lo que no voy a configurar mucho más. ¿De acuerdo? Es importante que os fijéis que aparecen colores, ciertos colores en algunos de los cantos de las piezas, en algunas piezas. ¿De acuerdo? Como veis, esta pieza, que se correspondería quizá con la oreja, está en azul, esta está en roja, esta de por aquí abajo está en rojo, por aquí aparece una pieza muy pequeñita que está en azul, ¿vale? Eso nos indican ciertos aspectos de las piezas. Digamos, las piezas que aparecen en azul nos indica que no están enganchadas, por decirlo de alguna forma, a otra pieza. Como veis, esta pieza azul está flotando. Entonces tendremos que modificar la posición de esa pieza, añadir una lámina extra o quitarla para evitar esos errores, porque después, a la hora de construir el perro, esta pieza lógicamente no la podemos adherir al total de la escultura, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos ahí un pequeño problema. ¿De acuerdo? Aquí me estoy dando cuenta en la parte derecha que me aparecen las hojas, es decir, las tablas, me aparecen 2. Están como un poco mal aprovechadas, porque yo me he confundido al introducir los 1000 por 700, tenía que haberlo introducido de la manera inversa. Por lo tanto, voy a venir a configurar nuevamente el material. En el lapicero voy a configurar la tablilla y le voy a decir que quiero que sea no de 700 por 1000, sino de 1000 por 700. ¿De acuerdo? De esta manera ahora, en cuanto me actualice el perro, voy a, por ejemplo, reducir. No lo he actualizado, vamos a ver. 1000 por 700.
Voy a volver a escoger la tablilla. Vale, ahora ya la tenemos. Es que tenía una que me aparecía como extra, como customizada, porque ya la tenía seleccionada. Si seleccionamos de nuevo tablilla 1000x700x12, ya nos actualiza conforme a ese material y ahí tenemos esas piezas. Vale, ya están posicionadas un poco como a mí me interesa, que es a la larga, porque puedo aprovechar así más el material, en mi caso, en el caso de esta escultura. ¿De acuerdo? Más opciones para poder llegar a configurar el perro como a nosotros nos interesa. Pues podemos quitar o añadir láminas en cada uno de los ejes. En el primer eje, que es el eje horizontal, podemos poner más o menos láminas. En este caso yo tengo 2, podemos hacerlo incluso de una. Ahí se nos quedarían piezas sueltas, como veis, que aparecen en azul. Podemos incrementar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 7 empieza a definirse ya bien la figura. Con 8. Yo la que he fabricado la he diseñado con 8 láminas en el eje horizontal, si no me equivoco. ¿Vale? Creo que con 8 y 8 láminas vamos a tener una figura bastante bien definida y además no va a tener muchos problemas de construcción. Si bien veis que se van a aprovechar o se van a necesitar 2 tableros, creo que si estas piezas las juntamos un poquito más, vamos a poder meter estas 4 piezas que digamos que nos faltan de introducir en el primer tablero. De manera que no vamos a utilizar 2, sino 1 solamente. ¿Vale? ¿Cómo corregimos el que nos aparezcan piezas en rojo? Porque son piezas que tienen problemas de construcción, que no se pueden montar. ¿Vale? Es probable que si nosotros cortamos estas piezas tal cual nos aparecen aquí, vamos a tener problemas a la hora de ensamblarlo. Vamos a tener alguna situación en la que la física realmente no vamos a poder introducir una pieza en las demás. Es por eso que nos lo indica en color rojo. Podemos, si seleccionamos las láminas, yo ahora tengo seleccionada esta lámina de la cabeza, horizontal, nos cambia el icono, nos repasa en color blanco lo que es el contorno de la pieza y nos aparece un icono de unas flechas, como veis. Yo si ahora tiro hacia abajo o hacia arriba, puedo mover esa lámina para posicionarlo en un lugar en el que, digamos, dejen de ser rojas las piezas y así evitar ese tipo de errores que aparecen, ¿vale? Ahí digamos que yo ya habría corregido el error que se generó automáticamente en esta lámina, pero tengo que corregir el resto de errores. Voy a ver si consigo fácilmente corregir esta pieza moviéndola, como veis, hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta encontrar un punto en el que deja de estar roja la pieza, lo que quiere decir que estaría correcta para poder construir el perro, ¿vale? Vale, ahí la tenemos. Esta quizá me ha quedado descentrada, voy a probar a moverla un poco hacia la derecha, ahí me vuelve a generar el error. Por lo tanto, voy a tener un ligero desfase, aunque sea muy poco apreciable, entre estas 2 piezas y estas otras 2. Pero bueno, yo creo que lo podemos pasar por alto porque el perro parece que se entiende bastante bien, sobre todo desde este lado izquierdo. Por lo tanto, yo lo daría por bueno. Vamos a seguir corrigiendo un poco esas otras piezas, que a lo mejor por aquí estaría ya correcta, ¿vale? Ahí digamos que no llegaría a entrar una pieza en la otra, pero bueno, se entiende bastante bien la figura. Y por otro lado, tenemos esta que hace la base, que voy a probar a bajarla un poco, a ver si consigo arreglar el error. Vale. Pues por ahí digamos que ya lo tendría. Ya no aparece ninguna pieza en color rojo, por lo tanto se podría montar, pero sí que aquí, aunque no está detectando el error, yo estoy viendo que esta oreja no va a quedar bien, va a ser imposible, la voy a tener que pegar a posteriori. Entonces voy a tratar de llevármela un poco hacia la derecha para tratar de meterla en la ranura de la pieza que cruza. ¿Vale? De esa manera ya sí que podría insertar aquí las 2.
Sí que al traerlo hacia la derecha, digamos que se generan piezas que van a quedar sueltas. Estas, como son pequeñitas, yo ya luego las borraré porque no me interesa tenerlas, ¿vale? Porque son piezas que a lo mejor no dan mucha información, además de que no las puedo montar, ¿vale? Yo creo que podríamos dejarlo así porque desde este lado se entiende bastante bien el perro y desde el otro lado bastante bien. Lógicamente desde el frente pues vamos a tener algo de que no se va a entender bien la figura. Voy a tratar de mover esto un poco hacia la izquierda para corregir eso y yo creo que ya lo podría dar por bueno. Vuelvo a insistir en que estas 3 piezas no las voy a cortar, ¿vale? Y yo creo que ya tendría bien constituidas las láminas. El siguiente paso es el tener en cuenta que aquí el programa nos está generando aristas vivas. Nosotros esto con la fresa, con el láser podríamos cortarlo así, pero con la fresa, como es una fresa, voy a utilizar una fresa cilíndrica, me va a dejar aquí un radio. Por lo tanto, tengo que evitar estos problemas. Si nosotros venimos aquí, a donde dice Relief Type, tengo marcado Square, que es, digamos, cuadrado o arista, y por eso me hace la arista. Pero si yo selecciono, por ejemplo, de hueso de perro, como veis aquí ya me hace la salida del radio para evitar esos problemillas, ¿vale? De esa manera le damos salida a la fresa y por lo tanto vamos a poder fresar eso con una fresa de diámetro 6, que es como teníamos previsto, sin ningún inconveniente más, ¿vale? Luego otras opciones que nos facilita Slicer es, por ejemplo, hacer unos pequeños chaflanes a las salidas de las piezas. Como veis, aquí hay un pequeño chaflán, para no dejarlo recto. Ese chaflán es referente a este notch factor. Si yo lo aumento, ese chaflán va a ser mayor, ¿de acuerdo? Puedo irlo aumentando, claro. Me va a generar problemas en ciertas zonas. Como veis, esto de esta zona está un poco mal construido, por lo tanto yo voy a tomar un compromiso y voy a decir que con 0,2 sí que me gusta que tenga ese chaflán en las aristas de las ranuras. Con 0,2 queda un chaflán bastante bueno y no me da problemas, por lo tanto pues lo voy a dejar en 0,2 y por ahí iríamos teniendo ya prácticamente terminado nuestro modelo. Si nosotros modificáramos la dirección otra vez, es probable que nos surjan nuevos errores, ¿vale? Voy a hacer la prueba para que veáis que a medida que vayamos modificando, pues encontramos nuevos errores, porque las posiciones de las piezas ya no son las mismas, ¿vale? Voy a tratar de dejarlo como estaba. Vale, por ahí tendríamos ya el perro bastante uniforme, bastante preparado ya para fresar, ¿vale? Le hemos hecho las entradas de hueso, hemos posicionado todas las piezas, no nos aparece ninguna en color rojo, sí que alguna en color azul o alguna que no nos interesa cortar, pero bueno, esas, aunque las cortemos y después veamos que van aquí, pues las podemos desechar porque son piezas muy pequeñitas que no hay mayor problema en desperdiciar ese poco de material, ¿vale? Aquí tengo como una especie de problema, de zona rara. Voy a ver si consigo resolverlo. Vale, yo creo que por aquí lo podemos dar por bueno. Quizá voy a bajar esta un poquitín más para tratar de... Bueno, no, parece que se estropea. Yo creo que por ahí puede valer. Y como veis ya tenemos constituido el perro. Podemos comprobar, como ya vimos en el anterior tutorial, el orden de ensamblaje. Bueno, pues el programa Slicer nos sugiere que lo montemos siguiendo algo similar a esto. Luego nosotros lógicamente podemos meterle las variantes o las variaciones en el montaje que queramos para facilitar. Un programa nos sugiere esta manera, pero podemos modificarlo. Y con eso lo tendríamos. Podemos ya extraer los planos. Nos aparecen 2 planchas, pero sí que, como ya hemos comentado, podemos sacar estas 4 que aparecen por aquí y juntarlas en un solo tablero, de manera que utilicemos solamente un tablero, ¿vale?
escogemos el formato de XF y lo vamos a exportar a mi ordenador, como dice por aquí. Carpeta de descargas, y voy a indicar que se llama planos mascota, por ejemplo. Le damos a guardar y ya nos lo debería haber guardado en la carpeta de descargas. ¿Vale? Abrimos, nos vamos a descargas y por aquí lo tenemos. Voy a extraer en planos mascota, que me genere una nueva carpeta, y aquí tenemos nuevamente las dos planchas. Sin más, yo voy a venir directamente a ejecutar Inkscape para RedFox, porque es con el programa con el que lo voy a trabajar, y me importaré ambos archivos, tanto el planos mascota 0 como el 1, son las dos planchas que tenemos que configurar, ¿vale? Y este es un poco el entorno de Inkscape que ya conocéis. Voy a importar el planos mascota número 0, a ver si de esta manera no me surge ningún error. Ya tengo insertado la primera plancha y, como veis, es todo un grupo, como si dijéramos, bueno, pues yo esto lo voy a mover, voy a comprobar que están las medidas bien, que es 1000, bueno, con 21 décimas. Y en el ancho también voy a corregir esto porque es a 0, 0 y a 0, 0 para que no se distorsione. ¿Vale? Lo voy a dejar que ya sé yo. A ver, voy a desmarcar el candado. Ahora sí, 700 por 1000. Marco el candado para no modificar proporciones en futuros trabajos. Y ahora lo voy a mover a mi punto 0, 0. ¿Vale? Hasta aquí, los que ya controléis Inkscape para RedFox, lo vais a hacer sin ningún tipo de problema. Simplemente lo que queremos hacer es colocar todas las piezas en la plancha para poder mecanizar. Voy a venir por aquí, voy a desagrupar, ¿vale? Para tener por separado cada una de las piezas y de esa manera poder borrar. El rectángulo de momento lo voy a dejar, pero de esta manera voy a poder borrar las piezas que no me interesa cortar, como pueden ser esta, como puede ser esta, las pequeñitas, ¿vale? Esa de por ahí también, y las demás me valen todas. Voy a coger ahora las piezas que me valen, porque si recordáis, Slicer nos genera unos números que nos van a ayudar al montaje. En este caso no los queremos grabar ni nada, porque el montaje es bastante sencillo. Entonces no quiero hacer nada en la fresadora con esos números. Por lo tanto, me voy a extraer solamente lo que es los contornos de las piezas, ¿vale? Me lo voy a mover un momentito para este lado. Voy a seleccionar todo lo demás, deselecciono el rectángulo porque de momento lo quiero mantener y suprimo. Y ya me he quedado solamente con las piezas y el rectángulo que hace referencia a mi tablero de 1000 por 700. ¿Vale? Lo tengo por aquí. Voy a acercarme a esta zona de por aquí porque parece que tiene algún problema. Esta zona es probable que el preparador de dibujos ahora nos lo solucione. Por lo tanto, de momento no le voy a dedicar ni un segundo a eso. Simplemente tenerlo en cuenta. Y voy a importar mi segundo plano, que contiene esas 4 piezas. Voy a hacer la misma jugada, voy a modificar, dejarlo para que sea de 700 por 1000 exactamente, para no tener problemas con las escalas, y objeto, desagrupar. ¿Vale? Me voy a coger, a ver, porque sigue agrupado, objeto, desagrupar. Vale, ahora sí, me acerco para verlo mejor, selecciono las 4 piezas y me las voy a extraer. Ahora me resulta mucho más fácil porque son pocas, borro todo lo demás y voy a posicionar las piezas. Esta la puedo acercar un poco más. ¿De acuerdo? Me está detectando los vértices y demás. Si no, me puedo mover con las flechas, ¿vale? Para ajustar un poco más todas esas piezas. Voy a ver si consigo. Objeto, desagrupar, ¿vale? Voy a intentar meterlas por los recovecos para aprovechar bien el material.
esa la muevo a la esquina. Estas de por arriba también las puedo incluso girar para ver si aprovecho un poco más. La voy a girar completamente para aprovechar toda esa zona de la curvatura. Vale, esta por aquí la voy a mover a una zona que me estorbe menos al ser tan pequeñita. Vale, la muevo por aquí. Esta, por supuesto, la voy a separar de esta zona. Esta larga voy a ver si la consigo meter en alguna zona de por aquí, incluso girada. La muevo por aquí. Ahora esta que se me solapa también la voy a tener que girar ligeramente, como una cosa así, teniendo en cuenta que va a tener que poder pasar la fresa, ¿vale? Por esas zonas. Entonces, esa por ahí. Vamos a ver si consigo meter esta otra por aquí. Más o menos así. Esta la tendré que bajar. Y esta otra, a ver si la puedo meter ahí. Sí que tengo espacio. Por aquí tengo un pequeño problema, a ver si consigo resolver para poder meter todas las piezas. ¿Vale? Si no, quizá me interese sustituir una por otra y así encajarlas. Vamos a ver qué tal así. Por ahí parece que iría bastante bien. Y a ver ahora esta si entra aquí. Que parece que sí que cabe, pero habrá que ajustar un poquitín. Pero bueno, no hay problema. Esto con un poco de paciencia se termina sacando. Vamos a ver. Así. Esta la voy a girar un poco para que entre mejor. Como por aquí. Y yo creo que ahí tendríamos todas las piezas. Esta quizá la voy a mover un poco para acá para separarla un poco más y que pueda entrar por ahí la fresa de 6 con la que vamos a trabajar. De acuerdo, pues ya tendríamos la plancha de corte preparada. Voy ahora sí que a borrarme mi rectángulo y voy a seleccionar todas las piezas para comenzar con el preparador de dibujos. Nos veníamos a extensiones, fresadora Fox CNC Nomad Technologies, preparar dibujos para CNC. Ahora, como es el caso de que queremos el contorno y nos queremos quedar con el interior, vamos a utilizar el modo de fusión de exclusión y el tipo de trabajo va a ser un perfilado, un contorneado de todas las piezas. Le damos a aplicar y vamos a ver cuándo nos calcula. Vale, ya tenemos por aquí generadas todas las piezas que aparezcan en color amarillento. Esto quiere decir que están ya preparadas para la operación de contorno, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos cerrar el preparador de dibujos. Voy a revisar esta zona que había por aquí. Aquí es probable que haga alguna cosa rara, ¿vale? Pero bueno, lo resolverá bien. En cualquier caso, puedo editar estos nodos y puedo eliminar. Con este botón de aquí, de arriba, que dice editar nodos de trayecto o tiradores de control, yo puedo editar esos nodos y los puedo eliminar, ¿vale? Suprimir nodos seleccionados y los voy a borrar todos estos, ¿vale? Para que digamos que esa transición sea suave, porque ahí es como un pequeño error de dibujo, ¿vale? Por aquí estos son tiradores, quizá también este nodo me lo voy a cargar, ¿vale? Ahí ya tendríamos resuelto el problema. Eso está unido, por lo tanto estaría corregida esa pieza. Parece ser que no hay ningún problema más. Por aquí quedarían pestañitas un poco finas, pero bueno, eso podemos o retocarlo en Slicer, mover un poco las láminas, ¿vale? Vamos a ver, veníamos por aquí, podríamos o mover un poco las láminas, que creo que son referentes a estas zonas de aquí, mover un poco las láminas o simplemente dejarlo así y corregirlo para futuros trabajos. Eso un poco en función del tiempo que tengáis. ¿De acuerdo? Sin más, yo puedo venir a seleccionar todas las piezas que quiero mecanizar, venir a extensiones, fresadora Fox CNC Nomad Technologies y generar ahora sí el G-code de fresado. Escogemos esa opción, la opción 2. Altura de seguridad, bueno, pues creo que con 5 milímetros desde la Z0 nos iría bien. En cuanto al diámetro de la herramienta,
yo sí que le voy a decir que es una herramienta un poco más pequeña para que digamos que haga el contorno un poco más cerca de los 3 milímetros de radio y así come un poco más en la realidad. ¿De acuerdo? De esa manera voy a darle una ligera tolerancia para que entren bien las piezas, porque si no, las piezas es probable que después no encajen por el espesor, porque muchas veces el tablero de 12 no viene a 12 exactos, sino que es 12,8, perdón, 11,8, 11,9, 11,7, incluso 12,1, 12,2, en función un poco de la humedad, el proveedor y demás. Por lo tanto, yo en vuestro caso haría como lo voy a hacer ahora. Es decir, voy a indicarle aquí, en vez de diámetro de la herramienta 6 milímetros, le voy a indicar 5,8. ¿Vale? Perdón, 5,8. Para que me deje un poco de holgura. Me va a dejar 2 décimas de holgura en radio, incluso 5,6. Para que me deje 4 en radio, que serían 8 décimas. 0,8 milímetros, ¿vale? De holgura entre una pieza y la que encaja en ella. De esa manera voy a poder montar con facilidad y no tener que dar martillazos. En cuanto a las opciones de perfilado, pues vamos a ir lógicamente por fuera para sacar esos contornos. Las opciones de cajeado no las va a tener en cuenta, por lo tanto esto lo podemos dejar como está. Opciones de fresado, en cuanto a la velocidad del fresado, vamos a ir a 10.000 revoluciones y a 1.500 de avance, por ejemplo, porque para este material yo tengo comprobado que yendo a 10.000 revoluciones y 1.500 de avance va súper bien la máquina. En cualquier caso, si después yo quiero ganar tiempo, le puedo aumentar después en Nomad Panel esa velocidad de avance. Velocidad de penetración le podemos indicar hasta, yo que sé, 350 sin problema. La profundidad total de fresado le voy a dejar en 12,6 para que atraviese realmente el tablero y no me deje ninguna pieza sin cortar, ¿vale? En cuanto a la profundidad máxima por cada pasada, lo voy a dejar también en 3 milímetros porque es el 50% del diámetro de la fresa, que es la medida que se aconseja dejar. Es decir, si la fresa es de 6 milímetros de diámetro, pues daremos una profundidad máxima por pasada de 3 milímetros, 3,5 milímetros máximo para que la fresa no sufra, vaya cortando bien, vaya holgada y no tenga problemas de sobrecalentamiento, ni se nos rompa, ni nada por el estilo, ¿vale? Así que os recomiendo que vayáis al 50% de profundidad de pasada, 50% del diámetro de la herramienta. Sujeciones, vamos a activar las sujeciones con una altura de 3 milímetros, le voy a indicar porque no quiero que se me suelte ninguna pieza. Prefiero tener pestañas un poco más altas y que después las tenga que retirar a que se me suelte la pieza. Distancia entre sujeciones, pues bueno, le voy a dejar 150 milímetros para que me genere sujeciones en todas las piezas e incluso en las pequeñas. Y, perdón, aquí me he confundido, estaba pensando en la altura. La anchura sí que la voy a dejar a 4,5 o 5 milímetros e incluso, pero la altura la voy a dejar en 3. Altura de las sujeciones, ¿vale? Esto es un poco relativo, esto un poco con la experiencia iréis cogiendo el hilo, iréis sabiendo si vuestra fresadora tenéis planeada la base, pues podéis confiar un poco más en que la altura van a ser esos 3 milímetros, no se os va a romper, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es ir practicando un poco. Previsualización, bueno, que me muestre las flechas y con eso lo tendríamos todo configurado. Voy a darle a aplicar y a ver qué programa nos genera. Nos pregunta que dónde queremos guardarlo. Yo en mi caso, pues bueno, lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner corte piezas escultura, por ejemplo, ¿vale? Aquí ponéis el nombre que queráis y lo guardamos. Ya nos devuelve el mensaje de que ha generado con éxito el programa. Clic en aceptar y nos calcula ahora las trayectorias para que podamos ver la previsualización. Vale, ya tengo calculada la trayectoria y vamos a comprobar un poco lo que va a hacer. ¿Vale? Ya podemos cerrar el panel de generación del G-code y como veis va a contornear todas las piezas y en las zonas donde digamos no hay,
no hay flecha, nos va a dejar una pestaña. Aquí dejará una pestaña, aquí dejará otra. ¿Vale? Asegurarnos de que tenemos varias pestañas en cada pieza para que no, digamos, no se nos rompa. Aquí tendrá una, aquí tendrá otra, aquí tendrá otra, otra. ¿Vale? Comprobamos un poco a grosso modo que el programa está bien. Yo lo daría por bueno. Ya sabéis que el origen de coordenadas está en las cruces, por lo tanto, como yo he posicionado mi panel de 1000 por 700 de ancho, pues sé que si me voy a establecer el 0 en X y en Y en la esquina inferior izquierda, voy a poder trabajar sin problema, ¿de acuerdo? Voy a conectar Nomad Panel para comprobar que este programa está correctamente generado y que no tiene ninguna cosa rara, ¿de acuerdo? Voy a cargar un trabajo, cargar un G-code que tenía guardado en el escritorio, como aparece por aquí. Corte piezas escultura, selecciono y abrir, ¿vale? Y como veis, tenemos el programa perfectamente generado. Ya simplemente tendríamos que posicionar el tablero, conectar la red Fox y ejecutar ese corte para obtener cada una de las piezas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello, vamos a posicionar el tablero y vamos cortando las piezas poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es amarrar bien el tablero. A mí me gusta colocar unos gatos en la parte frontal, me resulta muy ágil y rápido. Y en la parte trasera sí que le meto unos tornillos, unos tirafondos, de manera que me quede bien sujeta lo que es el tablero en las 4 esquinas. Aquí vemos cómo está fresando las primeras piezas y en cuanto termina una, continúa con la siguiente. Al terminar, siempre me gusta aspirar todas las rendijas. Por último, extraemos todas las piezas. Hay muchas que se hayan podido romper las pestañas, saldrán solas. Pero siempre es posible que quede alguna que nos toque recortar ligeramente con un cúter para poder extraerla con mucha facilidad. Por último, lijamos las piezas para que encajen perfectamente, alisamos un poco los contornos y las dejamos perfectas para el montaje. El montaje es muy simple y siempre podemos seguir un poco las pautas que nos dicta Slicer. Siempre nos sugiere un proceso de montaje y nos ayuda a no perder las piezas y poder identificar cada una de ellas en la ranura correcta. Este es el resultado final del perro. Como podéis ver, queda súper bien. Lo único que en este caso no he tenido muy en cuenta el tema de las holguras. Es muy importante el tema de las holguras porque siempre podemos montar con mayor o menor facilidad la escultura. ¿Qué pasa? Que como veis en la escultura de la derecha, todas las láminas encajan con excesiva holgura, entran y salen con mucha facilidad, por lo tanto la escultura se mueve para todos lados. En el caso de la figura de la derecha, podemos ver que queda mucho más firme sin haber aplicado nada de cola, pero sí el montaje nos ha costado un poquito más el hacer encajar las piezas. Esperamos que os hayan gustado esta serie de tutoriales
con slicer para Fusion 360. Todos ellos aplicados con nuestras máquinas de corte láser y fresadoras. Nos mantenemos a la espera de que nos contéis qué tal os han salido vuestras esculturas y que nos enviéis fotos a través de las redes sociales de Instagram y Facebook.